Hola, ¿ahí se escucha bien? ¿Más cerca? ¿Menos cerca? Buen día, muchas gracias por venir, muchas gracias a los organizadores por armar el evento, muchas gracias a la universidad, aguante la universidad pública. Tienen un evento de altísimo nivel, gratis, aprovechenlo, jueguen con la comunidad, disfruten. Mi charla es media rara. Levanten la mano los que escucharon hablar alguna vez de lo asincrónico. Bastante. Bien. Levanten la mano los que saben lo que es un procesador. ¿Vieron alguna vez un procesador desarmado en la computadora? Con un cuchillo, con un tramontina. ¿Saben lo que es un proceso? Levanten la mano los que saben que es un proceso. Eso lo aprendieron acá en la facultad, lo vieron en algún lado. Levanten la mano los que estudian acá en la facultad alguna carrera de... Levanten los que estudian en la facultad. Muy bien. Y los que estudian en alguna carrera relacionada con la informática. ¿Vale? Bien. Bueno, mi charla es, a mí me gusta mucho lo asincrónico, es muy difícil, es complicado, los conceptos están, pero son raros, entonces siempre trato de encontrar la vuelta de explicarlo mejor y para esta charla dije, bueno, voy a tratar de tirar los conceptos más sencillos para que eso, cuando ustedes agarren un paper o un documento, un tutorial que les enseñen a programar asincrónico, por lo menos tengan esta base más explicada. O si les pica el bichito de la curiosidad, puedan desarrollarlo por ustedes mismos. Entonces la idea es que les voy a contar un poquito una historia, cuál es la problemática que queremos resolver y cómo la podemos resolver. ¿Sí? Y al final les voy a mostrar un poquito de código, pero más que mostrarle un poquito de código, la idea es ejecutar ese código y ver cómo se comporta. ¿Sí? Esta es una charla, vamos a estar unos 40, 45 minutos. Y me pueden hacer preguntas en cualquier momento, si yo veo que es muy complicada, las podemos charlar después en el pasillo, ¿sí? No tengan miedo de después por ahí hacerme alguna pregunta afuera, podemos charlar de algún tema más complejo. Los slides y el código que vamos a ver acá están en esa URL, así que después si quieren se lo bajan y pueden agarrar ese código y correrlo y cambiarlo y hacer pruebas y es por ahí la mejor forma de aprender, agarrar algo que ya funciona y romperlo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea que queremos resolver? A ver, acá siempre nos pasa esto. Nosotros en la computadora tenemos muchas tareas que queremos ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener 4 tareas, cada tarea es un color, se ve bien ahí, ¿no? Sí, hay un color que no se ve, hay un celestito ahí, pero bueno, créanme que son 4 tareas. Y si yo tengo 4 tareas y al mismo tiempo tengo 4 procesadores, es fácil eso. Yo puedo poner una tarea en cada procesador y voy a tener el problema resuelto. Bueno, ya está, esta fue la charla, muchas gracias. No, bueno, la idea es como una condición un poco ideal. Pero está bueno verlo porque acá yo tengo lo que se llama paralelismo real. Yo tengo esas 4 tareas se están ejecutando realmente al mismo tiempo, porque como tengo 4 procesadores, cada procesador me está ejecutando una tarea, ¿sí? Esa tarea puede ser, no sé, el programa que yo tengo en mi computadora. Puedo tener el navegador abierto al mismo tiempo que tengo una planilla de cálculo, al mismo tiempo que tengo, no sé, estoy codeando una película que trabajé en otra ventana. Pero la realidad, nosotros tenemos más tareas que procesadores, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Ahí tenemos una quinta tarea muy triste. ¿Cómo hacemos para meter esa quinta tarea en nuestros 4 procesadores? Bueno, al principio es medio raro de explicar porque uno dice, bueno, pues si yo tengo los procesadores ocupados, el sistema operativo que me corre esa quinta tarea, pero al mismo tiempo el sistema operativo también es un programa. Entonces, ¿cómo si el procesador está ocupado por una tarea? ¿Cómo hace el sistema operativo para entrar al procesador y sacar la tarea que está corriendo y meter la quinta tarea y poder irme echando una cosa y sacar la otra tarea y poner la primera? ¿Cómo hace el sistema operativo? El sistema operativo tiene un truco que juega con el procesador tiene infraestructura muy particular que el sistema operativo aprovecha, entonces el
el sistema operativo junto con el procesador permiten que esa tarea que se está ejecutando, sacarla del procesador, ¿sí? Y meter, bueno, en realidad lo que hace el procesador es sacar la tarea que se está ejecutando y meter el sistema operativo decide qué hace, por ejemplo, meter nuestra quinta tarea. Entonces nuestro mapita de colores empieza a verse más colorido, porque ahora ya tengo los 4 procesadores, pero vemos que la quinta tarea por ahí va bailando por ahí en función de cómo el sistema operativo la vaya metiendo en un procesador o en el otro. Esto se llama modelo preventivo. Lo van a ver en algún momento, por esto tiene su... En realidad no depende, no importa la cantidad de procesadores que yo tenga, ¿no? El ejemplo era de 4, pero puede ser de 2 o puede ser de 1, y de ahí ya en el 1 yo puedo tener un solo procesador y tener el sistema operativo que me va cambiando qué tarea se ejecuta en ese único procesador y me va a quedar algo bastante coloridito como lo de abajo, digamos, donde se me están echando todas las distintas tareas que yo tenía que ejecutar. Lo importante acá es entender que esto ya no es paralelismo real. Si yo tengo un solo procesador y tengo varias tareas que el sistema operativo me está poniendo una tarea, después me pone otra, después pone otra, después pone otra, en realidad no tengo que 2 tareas se están ejecutando al mismo tiempo. Porque o se está ejecutando una, si tengo un solo procesador, no se está ejecutando una o se está ejecutando la otra, no se está ejecutando al mismo tiempo. Pero en realidad, como esas tareas se van como mechando rápido y yo soy un humano que soy muy lento y por ahí en realidad yo estoy usando mi navegador y atrás tengo otra ventana que ni siquiera la veo pero está trabajando, a mí me da el efecto de que esas cosas suceden al mismo tiempo, pero no suceden realmente al mismo tiempo. Esto que no es paralelismo real es lo que nosotros llamamos concurrencia, ¿sí? Esas tareas se están ejecutando concurrentemente, pero en realidad no se están ejecutando al mismo tiempo. ¿Se entiende la diferencia esa? ¿Sí o no? Bueno. Eso es re importante. Igual es más sencilla, la vida real es más sencilla que esa, porque este ejemplo que nosotros teníamos donde cada tarea está usando todo el tiempo cada uno de los procesadores, es raro que suceda así. Y eso sucede cuando las tareas lo único que hacen es usar el procesador. Pero las tareas en general, aparte de usar el procesador, hacen lo que se llama entrada-salida. O sea, por ahí van al disco para pedir un dato, o mandan un paquete de datos a través de la red, o están esperando que yo apriete una tecla. Todo lo que es entrada-salida se hace por afuera del procesador, ¿sí? Una computadora, todo lo que es la parte de segundo plano de la de tareas. Porque que no se está ejecutando en segundo plano, no se están ejecutando al mismo tiempo. Si tenés un solo procesador, puede ser que vos tengas más de un procesador y, como habíamos visto antes, que tengo 4 procesadores y las cosas sí se pueden ejecutar al mismo tiempo. Depende de cada caso, digamos, pero yo lo llevo a un solo procesador porque teniendo un solo procesador es más fácil pensar algunas cosas que yo voy a mencionar ahora. Entonces es más fácil pensar con un solo procesador, por ejemplo acá, que tenemos cuál es el efecto de concurrencia donde las cosas no se me ejecutan al mismo tiempo, pero parece que sí. Entonces con un solo procesador es más fácil hacer algunos análisis. Entonces decía que en realidad las tareas no ocupan todo el procesador todo el tiempo. Entonces cuando yo quiero realmente lograr ese efecto de concurrencia, que acá medio lo forzamos llevando un solo procesador, es más natural, porque no es que las tareas realmente se están interrumpiendo todo el tiempo y molestándose, sino que tengo entrada-salida, ¿no? Entonces la tarea por ahí hace alguna cuenta, pero después guarda ese dato en el disco. Y hay que entender que también la diferencia de velocidad entre lo que es entrada-salida y lo que es el procesamiento CPU es varios miles de veces de diferencia. O sea, un procesador es muy... El procesador, una tarea que está en el procesador, cuando tiene que escribir el disco, tarda una eternidad hasta que vuelva ese dato, por ejemplo. Y en la CPU se puede hacer un montón de otras cosas. Ahora, esto que nosotros tenemos ahí donde el CPU nos está intercalando tareas, ¿sí? Y cada tarea por ahí está procesando la CPU y por ahí dice, pero yo ahora necesito entrar a salida, entonces no necesito más la CPU.
O por ahí toma mucho la CPU, porque al final leyó un montón de datos y está haciendo un montón de cuentas con eso, pero en un momento el sistema operativo viene y le dice, no, pero para vos hace mucho que estás acá, así que tomátela porque yo necesito poner otra tarea. Todo ese efecto, digamos, lo hace el sistema operativo, con la ayuda del procesador, pero lo hace el sistema operativo. Ahora, el sistema operativo es otra tarea más que está corriendo. Yo cada vez que necesito cambiar la tarea A por la tarea B, tiene que entrar el sistema operativo en la CPU y hacer una tarea. Y después entrará la tarea B. Y cuando pasa tiempo y la tarea B dice, ah, por ahí necesito disco, cuando dicen necesito disco, se lo dice el sistema operativo. El sistema operativo tiene que entrar ese procesador. Entonces ahí yo tengo más que el efecto de la primera barrita, tengo el efecto de la segunda barrita, donde aparte de las tareas mías reales, yo tengo el sistema operativo que también me usa el procesador. Y más, me usa el procesador cada vez que necesito cambiar de tarea. Entonces ahí hay algo que aparece que se llama costo del cambio de contexto. Cambio de contexto porque el sistema operativo necesita cambiar el contexto para que corra un proceso. Cuando dice necesito correr otro proceso, tiene que cambiarle todo un montón de contexto a ese proceso. Ahí el proceso adentro del procesador, ¿sí? Necesita un montón de estructuras para que corra. Si yo tengo que sacar la tarea A y tengo que poner la tarea B, tengo que hacer un montón de trabajo para que eso suceda. No solo el sistema operativo, ¿no? Al final, si ese trabajo es un montón, no me conviene que esas tareas se intercalen tanto, por ejemplo. Entonces, o desde otro punto de vista, si yo voy a tener un montón de tareas que se intercalan mucho, yo necesito que ese costo sea lo mínimo posible. ¿Sí? Nosotros necesitamos bajar ese costo. Y ese costo puede ser muy importante en mi sistema, porque si yo la verdad que estoy encodiando una película atrás, o estoy editando una foto y al mismo tiempo tengo un Excel abierto, no pasa nada. Pero si yo tengo un servidor que está manejando 5.000 requests por segundo y cada request que quiere manejar es un proceso distinto, el sistema operativo tiene 5.000 procesos para esos 5.000 requests en un servidor web, por ejemplo, ahí sí ese cambio de contexto me va a influir demasiado en lo que yo quiero hacer y necesitamos bajar ese costo. Hay un truquito que es en vez de utilizar procesos, podemos utilizar hilos. No sé si levante la mano los que alguna vez escucharon hablar del término hilo o thread, ¿sí? El hilo es algo muy parecido a un proceso, con la ventaja, no voy a explicar ahora la diferencia entre hilo y proceso, pero la ventaja fundamental es que comparten, los hilos que son del mismo proceso, comparten un montón de cosas entre sí. Así, muy laxa esa definición. La ventaja de que comparten muchas cosas es que es como si yo saco un hilo y pongo otro, como comparten un montón de cosas, tengo que cambiar menos entre que pongo uno y pongo el otro. Entonces el costo es más bajo. Todo ganancia. Pero hay que tener cuidado porque una de las cosas que comparten es memoria, ¿sí? Entonces que dos hilos compartan memoria puede estar buenísimo, porque yo al final si tengo un dato en un hilo, en el otro hilo, no lo tengo que pasar a través de una forma rara, como si tuviese comunicación entre procesos. Tengo dos hilos, acceden a la misma memoria, pueden acceder al mismo objeto, soy feliz. Pero al mismo tiempo puedo tener un problema. ¿Por qué? Porque si yo comparto memoria y al mismo tiempo no tengo control de cuándo se accede a esa memoria compartida, yo puedo tener lo que se llaman race conditions o condiciones de carrera. ¿Qué son? Ese es el código, no lo voy a ponerme a explicar cuál es el problema ahí, pero es el típico código donde si yo es un contador, ¿no? Entonces me va incrementando ese valor y se va subiendo. Si yo tengo muchos hilos que están usando ese contador, puedo tener una condición de carrera y que ese contador no funcione correctamente. No vamos a hacer, después si quieren lo podemos hacer detallado, pero son como 5 minutos de explicarlo y se me va el tiempo. Pero es lo que se llama condición de carrera. Acceder a memoria compartida, ¿sí? No teniendo el control de cuándo se accede a esa memoria compartida y se pueden romper cosas. El problema es muy difícil de encontrar la situación. ¿Por qué? Porque yo no tengo el control de cuándo un hilo está corriendo o cuándo el hilo A
pasa a estar a correr, y cuando el hilo B entra, y cuando el hilo B deja de correr, y cuando el hilo C entra. ¿Está bien? Porque el sistema operativo me va sacando un hilo y va poniendo el otro hilo según las condiciones que el sistema operativo determine. Yo no tengo ese control. Entonces, si yo tengo un proceso que se ejecutó, que habría 10 hilos y después veo que hubo un problema, es muy difícil entender qué fue lo que sucedió, porque realmente yo no tengo como un historial de cuándo fue entrando un hilo y cuándo fue saliendo el otro. Bueno, a ver, tomemos un poquito más de perspectiva. ¿Cuál era el problema que queríamos resolver nosotros? Porque al final nos metimos con procesadores, con procesos, con hilos, con cambio de contexto. ¿Nosotros qué queríamos? Nosotros queremos el efecto de concurrencia. Ese efecto de concurrencia está buenísimo. Yo tengo un solo procesador, pero quiero tener varias cosas ejecutándose. En realidad, por ahí en la computadora moderna tengo más de un procesador. Tengo 2, 4, 8, pero tengo un montón de tareas. Entonces yo quiero tener ese efecto de concurrencia. Pero quiero minimizar ese cambio de ese context switch, el costo de cambio de contexto. Y otros efectos ahí interesantes es que está bueno compartir memoria, pero me gustaría a mí tener el control de cuándo accedo a esa memoria compartida. Entonces, si nosotros tenemos estas premisas, ¿cómo podemos diseñar un sistema que nos dé estas ventajas? Pensemos en lo más simple. Una de las estructuras más simples que tenemos, pero que es poderosa, son las funciones. ¿Sí? Imaginemos nosotros tenemos, en vez de hilos o procesos que se ejecutan concurrentemente, si nosotros pudiésemos tener funciones que se ejecutan concurrentemente. O sea, nosotros pensemos estamos dibujando en un pizarrón, ¿sí? No tenemos que programar. Pensemos como a nivel de diseño. Estaría buenísimo tener funciones que se ejecuten al mismo tiempo, no paralelismo real, sino concurrentemente. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo tengo una función, tengo algo que me llama esa función, si esa función trabaja. ¿Sí? Por ahí trabaja, termina, o por ahí en algún momento dice, yo necesito entrada-salida, entonces esa función no necesita más estar en la CPU, porque lo terminó, porque necesita entrada-salida, entonces ese algo puede sacar esa función del CPU y poner a otra función. Entonces en vez de proceso yo tengo un algo que me está moviendo funciones, pero dentro del mismo proceso. Si yo estoy dentro del mismo proceso, casi no tengo. O sea, sí, ese algo trabaja un poquitito, pero ese cambio de contexto, ese context switch que era tan costoso, yo ya no lo tengo más. Tengo un solo proceso corriendo en un procesador, un solo proceso. Adentro de ese proceso tengo muchas funcioncitas que están bailando entre sí con algo que las coordina. Ese sería como un modelo. ¿Se entiende ese modelo que estoy como planteando en un pizarrón virtual? ¿Se entiende esa idea de tener funcioncitas que se ejecutan concurrentemente? ¿Sí o no? Ese algo se llama bucle de eventos. ¿Sí? Ese algo lo que hace, también tiene otro nombre que lo van a ver por ahí, que es un event loop o un reactor. ¿Sí? Son varios nombres para lo mismo. Y es algo, ¿sí? No quiero entrar en definiciones fuertes porque no vale la pena, es un algo que me va a administrar esas funcioncitas que están bailando. En general también administrando eventos para esas funciones o la entrada-salida que necesita cada una de esas funciones. ¿Cómo funciona ese director de orquesta que yo tengo ahí marcando el paso de cada una de las funciones? Bueno, básicamente va escuchando si hay eventos para cada una de las funciones que se necesita correr, entonces recibo un evento, la función A, recibo otro evento, la función B, ejecuta esa función, ¿está bien? Si la función termina, puedo ejecutar otra función más, el cambio de contexto ya es prácticamente muy barato, y acá hay un detalle importante, cuando ese director de orquesta, ese reactor, llama a una de las funciones, realmente no le queda otra que esperar que esa función termine. ¿Sí? Porque a diferencia del modelo preventivo que yo les había contado antes, donde está el sistema operativo y el procesador jugando entre sí para sacar una tarea del procesador, yo ahora tengo un solo proceso. Y si yo tengo un solo proceso y tengo 5 funciones bailando ahí, y tengo ese reactor, pero al final es una función más, el reactor realmente no tiene el poder de sacar a una de esas funciones.
cada una de esas funciones que ahí que está bailando tiene que bailar con buena onda al resto. Tiene que o terminar rápido o en algún momento decirle al reactor, che, yo necesito entrada-salida, pero liberar rápido la CPU y llamar al reactor, porque si no, estaría esa función, si hay una función que hace un while true y se queda una hora, realmente el reactor no puede sacarla de ahí. Entonces eso es medio complicado. Por eso el modelo se llama cooperativo. En el modelo cooperativo, las funciones estas que tenemos bailando ahí tienen que cooperar entre sí para que el sistema funcione. ¿Hasta acá estamos? ¿Más o menos se entiende? Bueno, el modelo cooperativo, que es cómo funcionan los modelos asincrónicos, ¿cómo estamos? Estamos complicados. El modelo cooperativo escala mucho mejor, ¿sí? Porque el cambio de contexto es muy bajo. Tengo acceso fácil a objetos compartidos porque están todos en el mismo proceso. Comparten memoria, obviamente, pero es determinístico. Yo no tengo a nadie que me saque en el momento que yo no sé cuándo puede ser. Yo siempre que libere la función o termina o en algún punto le dice al reactor necesito entrada-salida. Pero si una función del principio hasta el final no llama al reactor, nadie la va a sacar del procesador. Entonces yo no puedo tener, si yo tengo dos funciones que acceden a una memoria, a un objeto compartido, por ejemplo, si se ejecuta una función, yo estoy seguro de que no se va a ejecutar al mismo tiempo la otra función y van a tener una race condition, porque la función arrancó, hasta que termine, no la va a sacar nadie, y eso a mí me permite tener menos quilombo en la cabeza cuando debagué un programa. ¿Cuál es el lado negativo de esto? El lado negativo es que las funciones no pueden quedarse a vivir en el procesador, tienen que ser cooperativas, no pueden bloquear. Ahora vamos a ver eso más en detalle. Algo que por ahí cuesta entender al principio, cuesta pensar y decir, bueno, pero yo tengo una función. Levante la mano quienes alguna vez escribieron una función. Muy bien, ¿saben lo que es una función? Cuando ustedes escriben una función, ¿cómo hacen para escribir una función y al mismo tiempo decirle, no, pero para, yo necesito entrada-salida, pero que la función termine, pero que cuando venga esa entrada-salida se ejecute otra vez, siga el procesamiento? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Es difícil, ¿sí? Bueno, hay una forma, la forma más básica de hacer eso es tener lo que se llama un callback. No sé si escucharon alguna vez el término callback. El callback básicamente es otra función que yo digo, bueno, mira, yo me estoy ejecutando yo, pero necesito este dato del disco para reactor, cuando tengas el dato de este que te estoy pidiendo, llámame a esta otra función. Entonces le doy ese callback para que me llame a la vuelta de cuando tiene ese dato, y ahí yo puedo procesar ese dato, por ejemplo, que levante del disco. Veamos un ejemplo, ¿sí?, de la interfaz asincrónica por excelencia, de un sistema asincrónico por excelencia, que son las interfaces gráficas. Todas las interfaces gráficas tienen un modelo asincrónico, ¿sí? ¿Por qué tienen un modelo asincrónico? Y en general porque las interfaces gráficas tienen muy claro este choque entre que el código en general está esperando todo el tiempo. Lo que hace una interfaz gráfica lo hace con respecto al humano que está usando esa interfaz gráfica. Y el humano es muy lento comparado con la interfaz gráfica. Entonces, en general, la interfaz gráfica está siempre esperando. Veamos cómo sería un código. A ver, vamos a hacer un alt-tab y no funciona el tab. Me pone siempre, si salgo de la presentación y hago alt-tab, y ahí veo. Eso en amarillo o verdecito no sé qué es, pero no se preocupen, es el nombre del archivo. Lo que deberían poder más o menos ver bien es esto, la letra un poquito más grande. ¿Más grande? ¿Chino? ¿Más grande? Sí. Bueno,
Ahí no... Veamos cómo lo podemos mostrar. Esto es una interfaz gráfica. Es un programa de una interfaz gráfica, ¿sí? Que ahora la vamos a ejecutar. Tengo muchos importes, está corriendo en Python, qué sé yo. Acá al final tengo una cosa rara que siempre van a ver en las interfaces gráficas que hagan, que es, ¿para qué es ese coso raro que está ahí abajo? Es el que me pone a funcionar el reactor o el event loop que necesita la interfaz gráfica. Si ese reactor, ese event loop que yo le decía antes, que me va a administrar las funcioncitas, hay que ponerlo a correr y es el que va a administrar el sistema. Bueno, ahí lo que está sucediendo. Y acá no voy a entrar en el detalle de cómo se programa una interfaz gráfica, ¿sí? Pero esto básicamente lo que me va a abrir una ventana, le va a poner un tamaño, un título, qué sé yo, y me va a poner un texto, y me va a poner un botón, ¿sí? Y acá lo interesante para ver es que el botón, yo le estoy diciendo al sistema en esta línea que cuando alguien haga clic en ese botón, el reactor debería llamar a esa función que estoy escribiendo ahí. Este self.happier es el callback que yo estoy estableciendo en este caso, que es una función que está acá abajo, ¿sí? Entonces fíjense que acá a mí se me está ejecutando esta función y esta función termina y el sistema, la interfaz se va a quedar esperando. Y cuando yo haga clic en el botón, lo que va a hacer es, el reactor va a ejecutar este callback y se va a ejecutar esta función que le va a cambiar el mensajito de la ventana. Bueno, ahí la letra no sé si la voy a poder agrandar, pero básicamente hay una ventana que dice bienvenidos a la charla, ¿sí? Y fíjense que ahí me puso un botón, me puso un texto, me puso un botón, y en este momento la interfaz gráfica está esperando, no está haciendo nada, porque como no tiene ningún evento de afuera, no está sucediendo nada, ¿sí? En el momento que yo haga clic en este botón, me va a llamar a la función, ¿sí? Y termina esa función happier y termina y el reactor dice, bueno, yo en este caso la interfaz es tan sencillo que el reactor dice, yo no tengo otra funcioncita más para ejecutar. Entonces, al final no tiene muchas funciones bailando, en este caso tiene ninguna, pero yo hago clic de nuevo en el botón, entonces dice, tengo un evento de afuera. ¿Para este evento qué evento es? El botón que se hizo clic en este botón. Y este botón tenía un callback para cuando se hace clic con el botón izquierdo, por ejemplo, del mouse. ¿Sí? Entonces sí, tengo un callback, llama esa función, pone esa función a ejecutar en este mundo asincrónico, cuando esa función termina, la saca y ya está, digamos. Obviamente tengo un montón más de eventos, la interfaz gráfica tiene un montón de eventos. Cuando yo estoy haciendo este jueguito acá, realmente el motor de interfaz gráfica está recibiendo esos eventos, ¿sí? Pero como yo no le puse de que no haga nada cuando muevo el mouse, no me ejecuta ninguna función, pero el tipo lo está procesando. Incluso va a procesar cosas cuando, aunque yo no haya puesto, porque las interfaces gráficas me sacan laburo de encima. Entonces yo vengo acá y voy a cerrar la ventana, y ese es un evento que está recibiendo el tipo y hace cosas para terminar mi programa y sacar esa ventana de ahí, que sé yo, que yo no lo tengo que haber puesto porque, bueno, esa es la facilidad que me da el framework de interfaz gráfica. Pero se entiende cómo escribí escribí un programa que era sincrónico, ¿está bien? Un programa que tenía una función que terminaba, pero daba un callback para cuando algo sucediese. ¿Hasta ahí está bien? Veamos otro programita. El programita es exactamente igual que el anterior, no lo voy a explicar todo de nuevo, pero les quiero que vean acá que le agregué un pedazo de código para mostrar como ejemplo que los eventos no pueden, que los eventos pueden no solo venir de afuera del sistema, sino que también pueden ser internos al programa. Entonces ahí básicamente lo que estoy haciendo es poniendo un timer, ¿sí? Que lo voy a prender y le voy a decir que tarde 1000 milisegundos, y que lo que tiene que hacer ahí, cuando ese timer se vence, ¿sí? Cada 1000 milisegundos, ¿cuánto es 1000 milisegundos? Un segundo, muy bien.
una vez por segundo, lo que va a hacer es llamar a este callback que le estoy poniendo ahí. ¿Sí? Ese callback, ¿qué hace? Es otra función, ¿está bien? Que hace lo que haga cambiar el tiempo ahí de una etiqueta. Vamos a correr eso. Entonces, fíjense que ahora lo que tengo ahí, no sé si se ve, de hecho lo tendré que haber puesto tamaño más grande, me parece, de tipografía, pero lo que tengo es como un reloj. ¿Ven que va cambiando la hora? Sí, pero lo armé yo ese reloj. Yo una vez por segundo se me ejecuta esa función alarma, ¿sí? Entonces el tipo agarra, se fija la hora, cambia la etiqueta y termina. Un segundo después se ejecuta esa función de nuevo, se fija la hora, cambia la etiqueta, termina. El reactor está una vez por segundo metiendo una función a correr que cambia esa etiqueta y termina. En el medio, si yo le tiro un evento de afuera, también me lo va a manejar. Y posiblemente yo esté, si yo hago medio clic más o menos al mismo tiempo que se está ejecutando la alarma, la verdad que las funciones son muy chiquititas y no tardan nada en terminar, ¿sí? Pero supongamos que alarma y Happier, estas dos funciones que tenemos, que una la disparo yo con el botón y otra se dispara una vez por segundo, tuvieran un recurso compartido. Yo no tengo problema de que se pisen entre ellas, aunque yo haga clic justo en el botón cuando se estaba cambiando la hora. Porque como es un solo procesador, no van a acceder al recurso compartido realmente al mismo tiempo o sin control de cuando eso sucede. ¿Está bien? Que eso es lo que a mí me pasa con el modelo de hilos, que me da problemas para debagar. Acá yo sé que si arrancó la alarma, hasta que no termina la alarma, no pasa otra cosa. ¿Sí? Y si arrancó Happier, hasta que no termine Happier, no pasa otra cosa. Happier y alarma la tengo que escribir de manera que no me bloqueen el procesador. Porque ¿qué pasa si yo bloqueo el procesador de ahí? Fíjense que acá a Happier le puse un sleep. Le puse un sleep de 5 segundos. ¿Qué hace ese time? Ese sleep es una función de time, ¿sí? Del módulo time. Lo que hace es dormir por 5 segundos. Se queda en esa línea 5 segundos antes de avanzar a la próxima línea. Pero acá, en este caso, yo estoy rompiendo esta condición que yo les decía a ustedes, que el modelo asincrónico tiene que ser cooperativo. Cuando yo llame a Happier, Happier se va a quedar en el procesador 5 segundos y nadie me la puede, el reactor no puede sacarla, ¿sí? Y la alarma tampoco. Entonces fíjense que acá tengo de nuevo el reloj corriendo, entre comillas, y ahora voy a hacer clic acá en más felices. Fíjense lo que pasa con la hora. Se quedó, no cambia. ¿Por qué? Porque no cambia. Porque yo lo estoy ocupando, yo estoy bloqueando todo mi sistema sincrónico, y después de 5 segundos sí, me puso la carita, porque el time sleep estaba antes de poner la carita, me puso la carita, liberó, la alarma se vuelve a ejecutar y sigue todo bien. Sí. Retomó bien la hora, retomó bien. Retomo la hora porque yo no estoy sumándole uno, estoy todo el tiempo pidiendo la hora actual. Entonces siempre va a tener bien la hora. Ahora, fíjense que no solo se bloquea mi alarma, digamos, se bloquea todo el sistema sincrónico. Si yo hago, por ejemplo, le doy clic y quiero cambiar el tamaño, no me lo cambió. Y 5 segundos después, a ver ahí. Estoy haciendo mal el... Bueno, me está costando mostrar el efecto. Pero básicamente toda la interfaz se bloquea, ahí se trabó, ahí se notó que se trabó. Y ahí se terminó de ajustar 5 segundos después cuando se terminó. Incluso si yo hago clic ahí y lo cierro, no se me cierra. Porque el sistema sincrónico está bloqueado. Fíjense que incluso se puso blanquito porque el sistema operativo se da cuenta que ese proceso está tarado y que no se quiere morir. Y seguramente el sistema operativo me iba a preguntar, si esta aplicación parece colgada, ¿querés que la mate? Ahora, ¿nunca les pasó a ustedes que están en la interfaz gráfica y hacen algo y de repente como que se bloquea y no les presta atención y hacen clic y el botón no se hunde?
Eso es que en ese sistema sincrónico algo pasó que está tardando mucho. En general pasa mucho con el acceso a redes, por ejemplo, donde los programadores asumen que la red es rápida y por ahí, pero por ahí accedió al disco y se va a decir, pero mi disco es rápido, yo quería escribir la configuración en el disco. ¿Cuánto puede tardar la configuración? Guardar un archivo de 2K en el disco, nada. Pero resulta que después va la persona, lo corre en un sistema donde el disco está montado a través de NFS en la red, que sé yo, contra el otro laboratorio, y justo alguien estaba viendo un video de YouTube, saturó la red, qué sé yo, y realmente vos fuiste a grabar 2K en disco y tardó 1,5 segundos. Que tampoco es tanto, pero en ese 1,5 segundos la interfaz se te bloqueó. ¿Se entiende? ¿Entienden ese efecto que ven a veces en las interfaces gráficas también? ¿Entienden que no pueden bloquear en un modelo cooperativo? ¿Entienden que se ejecuta una función o la otra, pero no se puede ejecutar realmente las dos al mismo tiempo porque es un solo procesador, un solo proceso? ¿Hasta acá estamos bien? No estamos tan bien. Con la hora quiero decir. Muy bien. Opa, eso. Bueno, esto es lo que veíamos antes. Ejemplo 2, ejemplo 3. Se actualizó bien. Ahora, en las interfaces gráficas, los callbacks es un modelo que anda bastante bien, ¿sí? Porque está todo basado esperando en los eventos del humano en general. Pero si yo quiero armar otros sistemas asincrónicos, yo antes decía, no, yo tengo un servidor web y recibe 1000 requests por segundo, no es una interfaz gráfica. Yo quiero armar un servidor web asincrónico. ¿Cómo hago eso? Bueno, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, esas funciones? Hasta ahora habíamos visto que las funciones vos las llamabas y terminaba. Pero ¿y si la función, de nuevo, necesita entrar, salir en el medio o de alguna manera darle control al reactor para preguntarle o pedirle algo, pero que después yo quiero que cuando vuelva, no vuelva con otra función nueva con un callback? A mí me sentiría más natural que vuelva en el momento donde había dejado, como si fuese una llamada, pero que hay algo ahí que me gustaría poder escribirlo mejor. Bueno, eso se puede escribir mejor cuando nosotros pasamos de trabajar con funciones clásicas, como eran las que habíamos visto ahora, a trabajar con corrutinas. ¿Qué son las corrutinas? Las corrutinas son como la formalización en el asincrónico de estas funciones que nosotros teníamos como bailando en nuestro sistema sincrónico. Si son corrutinas, se integran mejor con el mundo asincrónico y tienen otras capacidades. Vamos a ver un poquito de eso. Ah, no, tenía que seguir. Ahí está. Bueno, bien. Fíjense, ahí estoy, por pronto importé un módulo nuevo que se llama Asyncio, que es para trabajar con asincrónico en Python, ¿sí? Y fíjense que ahora en vez de tener un def para definir una función, levante la mano lo que vieron alguna vez un pedazo de código Python. Bien, entonces van a ver, ¿se acuerdan que el def era para definir una función? Pero fíjense que ahí no solo tengo un def, sino que tengo una sync def. Eso realmente es para trabajar con corrutinas. No estoy definiendo ahí estoy armando una corrutina. Incluso, acá yo quiero ver que cuando haga al principio yo corra esto, incluso el print para que lo vean a propósito. Yo cuando imprima acá main, ¿sí? Que es esta función de acá, van a ver que me va a decir que es una función. Pero cuando yo la ejecute a main, realmente lo que me va a dar esa ejecución no va a ejecutar la función. Me va a mí dar una corrutina. Y yo voy a tener una corrutina, que la llamé corrutina, porque soy muy original, ¿sí? Y acá le hago un print para que veamos que realmente es una corrutina. Que no, esa corrutina va a estar como ahí latente en mi sistema, pero no va a empezar a bailar hasta que yo le diga al reactor, esta corrutina metela en tu sistema y que baile. ¿Sí? Que eso se lo voy a decir acá, a Syncio le voy a decir .run y le voy a decir correme esta corrutina. Syncio me va a crear el loop de eventos y me va a ejecutar esa corrutina. La corrutina lo que hace es imprimir hola, así que tampoco hace mucho, pero nos permite ver el efecto acá.
Ahora esto va a ser determinante, no vamos a tener gráfica, vamos a ver todo por acá. Entonces fíjense que el primer mail me dice que lo que tenía ahí era una función y el segundo mail me dice que lo que tengo ahí es una corrutina. Y hasta que yo no llamo a SyncIO y le digo ejecutame esa corrutina, no se ejecuta y no me aparece el hola que me imprimía la corrutina. ¿Se entiende eso? La diferencia un poquito entre función y corrutina, todavía no vimos el detalle de la diferencia, pero ven que ahora que tengo dos cosas, tengo una función clásica como sabemos hacer siempre y tengo una corrutina, que es algo más complejo, ¿sí? Y que se la tengo que dar al level loop para que trabaje. ¿Está bien ahí? Fíjense ahora que tengo dos corrutinas, ¿sí? Tengo una que se llama main, tengo una que se llama corrutina. Ahora directamente a main abajo la instancio que me da la corrutina y se la paso a level loop para así minimizamos la cantidad de código y saqué esos prints que molestaban, qué sé yo. Pero fíjense que acá en el main imprimo comienzo, ¿sí? Creo la otra corrutina, pero esa corrutina no se va a ejecutar. ¿Por qué no se ejecuta? Porque todavía no le dije de ninguna manera al level loop que me trabaje sobre esa corrutina. ¿Sí? Tengo un print que hice otra corrutina generada. Y después ahí tengo algo nuevo que es ese await. ¿Qué es ese await? Es un wait asincrónico. La A de asincrónico, wait de esperar. ¿Sí? Es como una espera. Estoy en la línea esta. En la línea esa, estoy esperando a que la otra corrutina termine. Automáticamente, cuando yo espero una corrutina, el event loop sabe que tiene que hacerla bailar, ¿sí? O que está a disposición de bailar, porque por ahí hay otra que tiene que bailar en ese momento, ¿sí? Pero por lo pronto, mi corrutina, esta main, se va a quedar acá esperando en esa línea hasta que en algún momento del futuro el event loop decida que ejecutar esta corrutina, ¿sí? Y cuando esa corrutina termine, en algún momento del futuro, va a seguir para acá. Fíjense que acá, a diferencia de un callback, yo no estoy diciendo, bueno, ejecutame esta corrutina y cuando termines ejecutame esta otra función. Ahora, mi función se queda esperando en esa línea y cuando la otra corrutina termine, sigue de donde estaba. ¿Se entiende ese concepto ahí de sigue de donde estaba? Es mucho más fácil de ver que si yo tuviese callback. Yo esto mismo lo puedo describir como callback, pero es más difícil de entender. Entonces el efecto que voy a tener es que comienza otra corrutina generada. Cuando acá le digo que espere, es donde en algún momento se va a poner esto a correr, voy a ver este print y después voy a ver el fin. 5 minutos. Esto pasa muy rápido porque no tengo ninguna demora, pero fíjense que es la estructura que yo decía. Tengo comienzo, tengo otra corrutina generada, estoy en la otra corrutina y termino. ¿Está bien ahí? Vamos a ver otro trabajo, vamos a ver otra cosa acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Acá desde el interior. Acá. Si no awaiteo o sea, si no hago una await de la corrutina, o sea, yo generé la corrutina, hago 1000, las que sean, y si no awaiteo por alguna, cuando termine el proceso, ¿qué pasa con esa que yo instancié? Nunca bailó. Se quedó como cuando ibas a boliche y al final no pasaba nada. O sea, no pasa nada, yo tengo que jugar algo de memoria o algo de eso, pero no claro, pasa mucho igual. El Python cuando termina, por default, que se puede hacer te dice, mirá que acá ¿viste? Levantaste, creaste una corrutina que no fue esperada, porque lo más probable es que haya sido un bug. Gracias. Entonces fíjense que acá voy a dar comienzo y acá voy a crear dos corrutinas. ¿Sí? Que le paso un número. La corrutina es en la misma, está que definida acá, corrutina. Que recibe un número y dice la corrutina y muestra el número. ¿Está bien? Y acá en main creo dos corrutinas, la 1 y la 2. Espero algo extra, que es otra corrutina más, que lo que hace es un sleep, pero fíjense que este sleep no es de time. Es de async.io. Esto no bloquea 5 segundos ahí. Esto lo que dice es, che reactor,
yo ahora no tengo nada que hacer, volveme a llamar en 5 segundos. O sea, en 5 segundos sigue de esta línea para adelante, que la función no hace otra cosa, así que termina, pero es una demora, ¿sí? Pero que no me bloquea el reactor. Por otro lado, yo acá estoy esperando que termine esa corrutina, entonces ahí yo sí me quedo esperando los 5 segundos. Una vez que termina el trabajo extra, hago el await de las 2 corrutinas originales. En ese momento recién se me van a ejecutar las 2 corrutinas originales. Fíjense que se bloqueó ahí, está esperando 5. En realidad no está bloqueado. El reactor puede estar entrando en cualquier momento, el reactor está atento, pero no tiene nada para correr. 2 corrutinas no las puse a laburar y la otra dice, estoy esperando 5 segundos que me dijo porque después la dejo que siga. Lo importante acá es que hasta que no termine ese trabajo extra, las otras 2 corrutinas no arrancaron. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Hasta que no las esperé a laburar. Dos minutos, me quedan 2 códigos, pero por ahí me entiendo 2 minutos más y sacamos tiempo de preguntas. Prefiero terminar los ejemplos y después que me hagan las preguntas afuera. Es muy normal no esperar directamente en las corrutinas, sino meterlas en tareas. Las tareas me permiten, tengo como una capa arriba de la corrutina que es piola. Acá no la vamos a ver en detalle, pero que es interesante, porque por ejemplo, yo las tareas las puedo cancelar. Si yo tengo una tarea que al final decido, esa tarea no me interesaría que termine. Por ejemplo, yo podría tener una corrutina que en mi interfaz gráfica me baje un archivo que puse bajar. ¿Sí? Bajar, aquí, botón de download, hago clic en download, empieza a bajar el archivo. Pero realmente yo quiero poder tener un botón de stop y que ese stop me cancele la corrutina que estaba corriendo. Eso lo puedo hacer si trabajo con tareas. Entonces, nada, en vez de esperar directamente acá la corrutina, la voy a meter en una tarea, ¿sí? Ahora, la tarea 1 y la tarea 2, igual que cualquier otra cosa sincrónico, no empieza a trabajar, perdón, las tareas, una vez que las creo, automáticamente empiezan a trabajar en el sistema. En el momento que yo creo la tarea, se va a empezar a ejecutar. Esta tarea me va a ejecutar la corrutina 1, esta tarea me va a ejecutar la corrutina 2. Voy a ver este cartel de tareas generadas. Perdón, lo voy a decir distinto para que sea explícito el efecto que les quiero mostrar. Esta tarea me va a poner la corrutina 1 a disposición del event loop. Pero el event loop la va a tener a disposición cuando el event loop entre. Todavía mi código acá no le dio en ningún momento el control al event loop. Así que como no le da el control al el event loop no puede entrar. Si el event loop no puede entrar, no me puede sacar a mí. O sea, bueno, no puede entrar. Si no puede entrar, no puede poner la corrutina 1 a trabajar. Yo sigo teniendo el control acá. En este momento, la tarea crea la corrutina 2, la pone a disposición del event loop, estamos en la misma, pero yo no le di el control al event loop. Si yo no le di el control al event loop, el control lo tengo yo, sigo ejecutándome yo, se ejecuta esta línea acá, tarea generada. Espero el trabajo extra, esto acá arriba no cambió, uno muestra el número, el otro hace el sleep. Ahora, el detalle acá es, en el momento en que esta hace el sleep, ¿cuál es la situación del event loop? Tiene al trabajo extra que quiso dormir por 5 segundos, pero ahora sí tenía las otras 2 corrutinas a su disposición. Las puede hacer bailar y las hace bailar en algún momento. A una, a la otra, no sé. Cuando esto termina, yo pongo una wait ahí. A ver, si nosotros entendemos este código, es obvio que esas 2 print que tengo por ahí se van a ejecutar antes que los 5 segundos. Pero también podría ser que las corrutinas esas 1 y 2 tarden un montón en ejecutarse. No sé lo que está pasando. Entonces, antes de terminar, yo tengo como que esperar hasta que termine antes de poner ese fin. Entonces, fíjense que acá ahora veo que me aparecen la corrutina 1 y 2 antes del terminado trabajo extra.
¿Por qué? Porque cuando el trabajo extra dijo, yo quiero dormir 5 segundos, el Event realmente tenía esas corrutinas a su disposición y bueno, dice, si no tengo otra cosa para hacer, la pongo a laburar. Y este es el último. Muy bien. Este es un poquito más complejo. Acá en vez de tener dos tareas, voy a tener 5. Ya como tengo 5 no la voy a crear en separada, hice un for. ¿Está bien? Hice una lista de tareas y lo que hago es, fíjense acá también ya directamente creo la corrutina y se la paso a la tarea en la misma línea y le paso el numerito a esa tarea, a esa corrutina laburo. Esa corrutina laburo lo que hace es calculo un número al azar, ¿sí? Muestra, trabajo, qué sé yo, hace un slip de ese número al azar y devuelve, vuelve el índice que había recibido y ese delay que había calculado que era un número al azar. Random.random te da un número al azar entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces, acá lo que voy a tener es que voy a tener 5 corrutinas, estoy levantando 5 corrutinas acá abajo. Con este detalle importante, cuando se ejecuten esas corrutinas, van a dormir un tiempo distinto cada una. Acá lo que yo estoy como simulando es que esas corrutinas hacen un trabajo real y ese trabajo real no siempre tarda lo mismo en terminar, digamos. ¿Está bien? Puede ser hacer 5 cuentas, no sé, calcular largo de 5 archivos, no sé lo que sea, pero no tarda lo mismo. ¿Sí? Estoy simulando eso. Fíjense también que a la tarea, yo le dije que podían hacer otras cosas, a esa tarea le agregué un callback. Entonces, cuando esa tarea termine, me va a ejecutar esta otra función con el resultado de esa tarea. Fíjense que este mostrar recibe la tarea, tiene el resultado, y ese resultado era el índice y el delay que la otra corrutina había devuelto. Eso es lo que me permite manejar con tareas. ¿Está bien? Y muestra ese listo de que la corrutina terminó. Pero hasta acá, hasta esta línea, yo estuve creando corrutinas y estuve creando tareas, pero nunca liberé el procesador, o sea que el event loop todavía no entró. Espero el trabajo extra, en el momento en que espero el trabajo extra, que tenía un slip de, ¿cuánto tiene el slip acá? Fíjense que el slip ahora es de medio segundo. ¿Bien? Medio segundo. Pero en el momento que yo hago ese slip de medio segundo, el reactor dice, pará, acá, al final está, ya quiere dormir, y yo, ¿qué puedo hacer? Tengo otras 5 corrutinas acá, entonces las pone a girar. Pero esas 5 corrutinas que se ponen a girar tienen delays también al azar, entonces van a ir... Lo que el efecto acá entonces era, cada tarea iba a tener las 5 corrutinas, más el trabajo extra que iba a esperar medio segundo, y eso va a ir entrando y saliendo del event loop. Acá, este es una llamada que básicamente me permite esperar a las 5 tareas hasta que terminen, ¿sí? En vez de tener que hacer una wait de una, una wait de la otra, una wait de la otra, y es como decir, bueno, juntame todas esas que terminen. Y además el gather me da como una flexibilidad de qué pasa si una termina con error o no. Yo quiero que termine, si termina con error, quiero tener una excepción o no. Me permite tener ese control. Vamos a ejecutar el código ahí. Fíjense ahora que por lo pronto vimos que se movía medio raro. Fíjense que se generan las 4 del trabajo. Porque, primero, todas las tareas creadas, hasta ese momento no había liberado el procesador. Después, cuando espero trabajo extra, empiezan a entrar esas corrutinas que me mostraban, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, y me dicen cuánto iban a esperar. Fíjense que la 4 espera menos de medio segundo. ¿Sí? El resto justo de casualidad, ¿no? Espera el resto. Entonces, fíjense que la 4 termina primero, después termina el trabajo extra que era de medio segundo, y después va terminando el resto, así como se le fue dando ese video. ¿Está bien? Ese es el baile que tenemos. Bueno, no tenemos tiempo para preguntas, pero...